Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Cebolla, doble abogado. Esto es Como es Juicio y estamos emitiendo en multiplataforma. Sabéis que estos programas los dedicamos a responder preguntas y dar respuestas a las dudas que tenéis y que nos habéis enviado a lo largo de la semana a través de muchos colectivos, muchos colectivos como Soberanía y Salud, Policías por la Libertad y todas aquellas preguntas que me enviáis al correo de los abogados. Entonces, tengo la suerte de tener a Rafa en la técnica y que va a poner, antes de empezar con las preguntas, vamos a hablar de una sentencia. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí preparado ya para empezar. Muy bien, pues encantado de tenerte aquí en la técnica. Y bueno, vamos a poner la sentencia que quiero que todos los que nos están viendo conozcan, que es la sentencia referente a la sentencia del Tribunal Supremo del 2015, 23 de septiembre de 2015, que la tenéis ahí, la podéis localizar, que es de acceso público a través del Consejo General del Poder Judicial, podéis acceder a ella o pedírnosla al correo electrónico del despacho y os la podemos hacer llegar. Y habla del delito de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público. Y esta sentencia habla del acceso a historial médico sin consentimiento del titular. ¿Os suena eso de acceso al historial médico sin consentimiento del titular, no? Eso de que, no, tú presenta tu certificado médico, ¿no? ¿Os suena, no? Bueno, pues esto es una sentencia de un médico que era médico y que accedió a un historial médico de alguien que no era su paciente. Por lo tanto, no tenía consentimiento, ¿no? Y esto supuso una vulneración del derecho a la intimidad y el tribunal considera que el mero acceso a datos personales no integra el ilícito de descubrimiento o revelación de secretos, salvo que se acredite un perjuicio por el titular de los datos. O que este fuera, insisto, por la naturaleza de los descubiertos, son los datos sensibles. ¿Y qué son los datos sensibles? El conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones, informaciones de cualquier índole o situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo de su proceso asistencial. Están comprendidos en el derecho a la intimidad y además forman parte de los denominados datos sensibles que pertenecen al núcleo duro de la privacidad, cuyo mero acceso determina el perjuicio del tercero. Es decir, que cuando no se tratan de datos especialmente sensibles como son los datos asistenciales, pues hay que acreditar el daño, hay que acreditar el perjuicio por parte de la persona que sufre esa revelación o descubrimiento de secretos, ¿no? Pero cuando son datos sensibles, no, con el mero hecho de acceder ya se está cometiendo el delito de descubrimiento o revelación de secretos. Que se me viene a la mente, Rafa, tantos casos de funcionarios que se están convirtiendo en delincuentes, en auténticos delincuentes, por algo de decir, no, presenta tu certificado médico. ¿Cómo que presente tu certificado médico? Es privado, yo no tengo que certificar nada. Eso es una cosa que nunca ni te tengo que presentar a ti absolutamente nada. Claro. Aquí tenéis la sentencia. Si queréis, podemos ver la parte que hace la argumentación, pero viene a ampliar lo que hemos dicho ya, ¿no? Es decir, toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley, formando parte de su derecho a la intimidad. O sea, que esto lo quiere decir, para los profanos que no tengamos ni idea de leyes, que incluso un policía, aunque estemos en un estado de alarma supuestamente y tal, no tiene por qué pedir ni ninguna jurisdicción sobre tu privacidad. No tiene ningún derecho a pedirte que tú, oye, justifícame que estás enfermo para nada. Eso es ilegal. Eso es absolutamente ilegal y el único que puede pedírtelo es un juez. En caso de que... Claro, de hecho, por eso existen las declaraciones responsables en muchas comunidades autónomas. Claro. Para acreditar que tú declaras responsablemente que te encuentras en esta situación. O que el médico te extienda un certificado médico que diga que esa persona está dentro de las exenciones legales, pero no diga ningún tipo de patología, ni diga ningún tipo de información acerca de las posibles enfermedades o por qué tienes tú que tener esa exención médica.
De hecho, la información que debería haber en un parte médico es simplemente esta persona no puede llevar mascarilla y punto. No hay que explicar por qué. En realidad, legalmente eso es conforme a la ley, efectivamente. Esta persona no puede llevar mascarilla conforme a la ley. Y entonces, esta sentencia, que es una sentencia, pues, vamos, magnífica para que todo el mundo conozca, pues, pues, bueno, los delincuentes con los que nos encontramos os encontráis casi todos los días, ¿no? Entonces, aquí lo dice muy claro, ¿no? La historia clínica, definida en el artículo 3 de esta ley, como el conjunto de los documentos que contienen datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Estaría comprendido en el derecho a la intimidad y además forma parte de los datos sensibles y el núcleo duro de la privacidad, cuyo mero acceso determina el perjuicio del tercero. Así que yo no tengo que demostrar que usted me ha perjudicado al acceder a mis datos. Es que el hecho de que usted haya accedido a esos datos ya me está produciendo un tercero y así lo dice el Tribunal Supremo, que es demoledora. Entonces, si alguien pretende acceder a nuestros datos, pues estaría pudiendo cometer un delito en grado de tentativa, un delito de revelación de secretos. Entonces, el tema es muy grave, muy serio. Revelación de secretos, para que la gente lo tenga un poco claro. Si yo, por ejemplo, yo voy por la calle y tú eres un policía local y me pides el DNI, aunque no esté haciendo nada, yo te lo doy, no discuto contigo, y tú lo cantas en voz alta, eso es revelación de secretos. Tú no tienes por qué hacer a viva voz la lectura de mi DNI, de mi teléfono, mi dirección, quiénes son mis padres. Eso es una cosa privada. Como mucho podrá tomar nota en una libreta, ¿no? Hasta donde sé. Sí, a ver, podría tomarlo en una libreta con el objetivo de una función muy concreta, que es el ejercicio de su trabajo. Claro. Es decir, los datos pueden ser usados por funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Valga la redundancia, que para eso son funcionarios. Entonces, claro, efectivamente, usted no puede hacer uso... bueno, ¿y en qué libreta la nota? Que claro. Esa es otra, es decir... La libreta de trabajo, una personal, esto es como lo del móvil, le hace una foto con el móvil. Este móvil es del trabajo, usted de la comisaría, pues es el móvil personal. Claro, que usted no tiene que tener, en un móvil personal no tiene por qué tener mis datos. Exacto. Porque usted no tiene por qué tener sus datos nada más para cumplir su obligación. Y si su obligación es que usted me va a proponer para sanción, pues en el momento que usted me propone para sanción, usted no tiene por qué tener en su esfera privada acceso a mis datos privados. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que muchas veces, pues, los agentes y fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado pues, no consideran y te hacen una foto. Bueno, ¿usted por qué tiene que hacer una foto? Bueno, se supone que es para el ejercicio de tu función de identificación o de toma de datos de cara a una posible propuesta de sanción. Pero bueno, vale, muy bien, lo entendemos, eso está dentro de la ley. Ahora, ¿usted hasta qué punto usa esos datos? ¿Cuándo destruye esos datos? ¿Cuándo cancela esos datos? Esos son los elementos que tienen que tener claro todo el mundo, ¿no? Y esto es de una potencia apabullante de cara a tantos directores de colegio que piden documentos de médicos a los padres, que no tienen obligación ninguna de presentar ni obligación ninguna de exhibir, tanto agentes y fuerzas de la seguridad, me estoy acordando ahora mismo de cuando tú accedes a una oficina pública, los funcionarios que te piden, ¿no? Usted, si no puede entrar, tiene que exhibir un certificado médico. No es así. No es así. De cara a la ley no expresa eso. La Constitución, de hecho, protege otras cosas, ¿no? No habla de esto. Bueno, aquí tenemos lo que protege la ley, lo que son los reglamentos y la protección de datos europea, y después, pues, tenemos tipos penales que protegen nuestros datos especialmente sensibles, y aquí forma parte de nuestro derecho a nuestra intimidad, ¿no? Y por eso lo he traído a colación, para que todo el mundo lo conozca y todo el mundo se sienta fortalecido por conocer sus derechos y poder hablar con la rotundidad que aquí estamos hablando acerca de lo que es un delito de revelación de secretos y de descubrimiento, ¿no? De secretos, ¿no? Entonces, bueno, se me viene a la mente. Se me viene a la mente. Si yo estoy vacunado o no estoy vacunado, ¿vale? Es asunto tuyo. Es decir, a usted no le importa si yo estoy vacunado o no, porque es un tema médico. Claro. Si usted, funcionario que pretende llegar a expedir un documento que diga si estoy o no estoy vacunado,
para dejarme acceder o pasar o no pasar, hacer tales cosas o tales otras, que sepan ustedes que todo el peso del Código Penal podría llegar a caer sobre ustedes. Claro. Sí, en el momento que tú puedas, es que puedes denunciar directamente. He sufrido esta situación. Claro, las personas que han provocado esto se tienen que hacer responsables, claro. Me puedo denunciarlo, me puedo querellar, ya depende de lo que quiera hacer, pero aquí tenéis las herramientas y los datos y los criterios para poder defenderos y poder tener apoyo jurisprudencial y apoyo legal y herramientas para poder defendernos y poder aplicar. Ojo, una cosa para que la gente luego no confunda, que esto no quiere decir que tiene que venir el guardia y usted emprende a gritos contra él. No, usted está violando. No entres en el juego porque son personas, tienen su ego, pueden tener un mal día y que te lleves un mandoble, aunque lo metan en la cárcel, te lo has llevado. Entonces, hay que siempre con educación. Y además yo creo que tenemos que ser un poco zorros con esto y entender que cuando una persona viene con esas formas, hace ciertas preguntas con las que directamente está prevaricando, como que usted no lleva mascarilla, ¿por qué? Ya la has cagado. Bueno, pues yo me lo apunto todo, que me proponga para sanción y muy amablemente me despido de esta persona, no genero ningún conflicto que vaya a ir a más, pero tengo una lista de delitos que acaba de cometer, voy y lo denuncio por prevaricación, porque me ha faltado el respeto nada más llegar que no me ha hablado ni de usted. Oye, tú, ¿por qué vas así? No es entrar al enfrentamiento, sino saber que tú tienes unos derechos y te vas a poder defender, que no estás solo aquí, que hay un montón de herramientas, lo que pasa es que las ignoramos. Efectivamente, y muchas veces la opción disciplinaria, en caso de los agentes y fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, muchas veces la olvidamos, pero es una vía disciplinaria, es una vía tan expeditiva y tan útil como puede ser la vía penal, o incluso podría llegar a ser hasta más útil y más interesante. ¿Por qué? Porque tienen obligación de abrir expediente, averiguar qué ha pasado y proponer sanción de empleo y sueldo, en función de la gravedad de la historia, pues pueden llegar a esperar la vía penal o acompañar tanto la vía penal como la vía disciplinaria, ¿no? Interna. Claro. Entonces, depende de lo que estime el juez o el superior, si va por la vía administrativa, pues le tocará una cosa a otra, pero ya por lo menos no has tenido tú el enfrentamiento directo con él, porque no necesitas tener un enfrentamiento que además llegue a provocar nada más serio y te has defendido con todas las de la ley. Y, oye, seguramente esa persona se lo piensa, se repasa la Constitución, se hace una semanita de estudio, que le viene bien, introspección, y seguro que vuelve a la calle con un ánimo distinto, por lo menos, a tratar a las personas de otra manera. Que es al final lo que queremos conseguir, no es, venga, vamos a pelearnos contra la policía, es, oye, vamos a hacerles entender, si no por las buenas, pues de esta manera, que hay cosas y hay cosas que no están justificadas, como estar violando la Constitución que han jurado defender y hacer cumplir. Efectivamente, Rafa, una de las claves está en que nos respeten. Claro. Es decir, el respeto es la base de toda relación. Si no hay respeto, no hay igualdad, porque si tú no me respetas, no me estás tratando de igual. Entonces, ni hay libertad, ni el respeto es la esencia primigenia de todo para mi modo de ver. Y es lo que nosotros tenemos que exigir como ciudadanos, tenemos que exigir a todos los servidores públicos, que están ahí para servirnos y están ahí porque nosotros les pagamos nuestros impuestos. ¿Eso quiere decir que nosotros tengamos que restregarle a ellos que les pagamos y por eso tienen que hacer lo que nosotros queramos? No, para nada, claro. Esa es la cuestión. Pero tienen que respetarnos y nosotros les respetamos a ellos también, ¿no? Bueno, vamos a entrar, si te parece, en la pregunta, que hay muchas preguntas de muchos colectivos. Desde aquí le mandamos un saludo muy grande y un abrazo a todos aquellos colectivos que nos mandan preguntas y que no dejen de mandarlas y de mandarlas al correo electrónico de notificados y toda la semanita hasta donde nos dé tiempo el programa, ¿verdad, Rafa? Porque el tiempo es limitado, pero hasta donde nos dé tiempo, pues lo haremos. Iremos publicando las preguntas exactamente. Pues si quieren, empezamos por preguntas socios. Policías por la libertad. Dice, comunidades de vecinos o bloques de viviendas. Yo entiendo que no hace falta llevar mascarilla porque es un lugar privado de uso no público, ya que en la ley se dice lo siguiente, artículo 6, es obligatorio
uso obligatorio de mascarillas. 1. Las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos. 2.a. En la vía pública, en espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Y en los espacios cerrados de uso no público o no abiertos al público, como pudiera ser el caso que te digo, la comunidad de vecinos. Ocurre igual con los platós de televisión, donde ya vemos que no se la ponen. Ya me dices lo que te diga el abogado o me dices dónde publica las respuestas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, lo preguntan, lo dicen ahí muy bien. Es decir, yo la interpretación coincido. Sabemos que al final el acceso público o no es un concepto jurídico indeterminado, pero efectivamente al final tenemos que aplicar la lógica. Es decir, los espacios de uso no público, ¿vale? Es decir, no público quiere decir que no concurra, es decir, ¿qué es un espacio de uso público? Un centro comercial, por ejemplo. Es un espacio de uso público. Una administración pública es un espacio de uso público donde concurre y accede en público, ¿vale? Entonces, la clave está efectivamente, lo dice la ley, ¿no? Dice, cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Es decir, de uso público que se encuentra. Yo coincido que las comunidades de propietarios, ¿vale? Alguien entra en una comunidad de propietarios porque es invitado por un... Pero es de uso privado todo, las zonas comunes y todo es privado de los dueños, que al final son los vecinos, ¿no? Que no es un centro comercial, como indicaba. Exacto. No puede entrar cualquiera, tiene que ser objeto de invitación, ¿vale? Pues yo creo que ese es el elemento sustancial y coincido en que las comunidades de propietarios están incluidas dentro de la... Este artículo no ha sido suficientemente explotado ni suficientemente analizado a la hora de considerar las exenciones. Porque es un artículo muy, muy interesante que, hablando con una consulta esta tarde, efectivamente estuve hablando con él y me decía, bueno, ¿y los colegios? ¿Se consideran los colegios públicos, privados? No, porque no, abiertos al público no están. Claro. Exacto. Solo van los alumnos y los profesores, los docentes, ¿no? Bueno, y el personal de limpieza si lo hay, cocina, pero poco más. ¿No? Pero yo no puedo entrar y soy padre. Exacto. Durante el horario lectivo no podemos entrar. Ni durante ni horario lectivo ni el otro, que no nos dejan entrar nadie. Nada más que, con lo cual, no es un espacio abierto al público. Por lo tanto, ahí sí que se podría intervenir a la decir, oye, esto no es un espacio abierto al público, son personas que, aunque no sean convivientes, pasan más de 8 horas al día juntos, todos los alumnos y todos los profesores deberían de no necesitar ni mascarilla ni leches, que esto ya son... Pero te estás fijando que es lo que dice la ley, ¿eh? Sí, aplicando tal cual como pone. Estamos hablando con que la ley 2/21 de 29 de marzo es muy clara y lo tenemos ahí, no nos estamos inventando nosotros nada. Es decir, ahí hay mucho margen para poder reclamar y exigir que se está aplicando indebidamente la ley. Yo un inciso te quería hacer, Sergio, porque tú que conoces del lenguaje jurídico, ojo, el lenguaje ya aquí hay que matizar, lenguaje jurídico y luego el que está en la calle, que es el que utilizamos todos, que cuando vas al jurídico no te enteras de nada. La magia gramatical, que yo he hecho varios programas hablando del tema, sobre gente que sabe de origen etimológico de las palabras y otro tipo de cuestiones, nos toman el pelo al final porque está bien clarito, pero luego el gendarme de turno aquí, el cacique de cada comunidad hace lo que le da la gana porque es un ignorante, lee y no se entera lo que está leyendo y en base a esto, claro, el gobierno ya se ha lavado las manos. Pero cuando llegue el de turno y se le denuncie, ese se hace responsable el presidente de la comunidad, se hace responsable el alcalde, el comisario de turno. ¿Quién se hace responsable aquí? Porque han ido delegando. Aquí está muy claro. Tú sabes, el caso jurídico, que hay que saberlo, pero está claro, ¿no? Tú sabes que al final, Rafa, tú sabes lo que yo llego a la conclusión. La conclusión es porque en esta ley que estamos hablando hay un apartado que habla de durante la fase 3, ¿no? Y durante la fase 3, pues claro, la fase 3 es cuando hay alguna restricción. Dice, no será de aplicación el uso de la mascarilla cuando estemos en fase 3, dice la ley en resumen. Bueno,
mientras haya restricción no hay que usar mascarilla, lo cual es una contradicción, pero lo dice la ley. Pero luego la aplicación es totalmente distinta. Quiero decir que la ley al final es la que es, se puede exigir cuando se te proponen para sanción, podemos utilizar para que efectivamente nos den la razón y al final tenemos que ir a los tribunales, pero entre el ejercicio y la práctica de la ley y la propia ley hay un margen importante. ¿Por qué? Porque la gente tiende a sustituir lo que dice la ley por lo que le parece que tendría que decir o lo que le parece por su interpretación. Y al final, si no estamos conformes con las interpretaciones, pues tenemos que ir a los tribunales, que para eso están, ¿no? Pero bueno, al hilo de esto vamos a seguir con las preguntitas, porque si no nos enrollamos más. Luego te preguntaré yo sobre cómo está el ambiente en los tribunales, porque creo que mucha gente se informa por la tele en vez de por el BOE, de lo que tiene que aplicar luego en la calle, ¿no? Venga, sigue. La segunda pregunta para abogados. A través del Departamento de Sanidad de nuestro trabajo, se recabará el listado de personas que no está vacunado o que vaya a ponerse la segunda dosis. Y, consecuentemente, con el listado, la sanidad pública citará a ese personal mediante SMS. Lo escribo por eso de que se pase el listado de un sitio a la sanidad pública, por saber si alguno de los abogados observa que esa cesión de datos personales no se puede o no se debe hacer. Pues mira, esta es la ley de 2/21 de 29 de marzo, sí establece que las administraciones sanitarias pueden hacer uso de los datos personales nuestros para la función que les propia, es decir, para la prevención, en caso de, por ejemplo, el tema de la detección y algo que me ha llamado la atención porque habla también de la vacunación. De la vacunación. Ten en cuenta que esta ley se hizo, esta ley es la tramitación parlamentaria del Real Decreto 2120 de 9 de junio. Es decir, el 9 de junio del 2020 ya habían previsto, ya tenían previsto la posibilidad de ceder datos en cuanto a la vacunación. Entonces, cuando se ha hecho la tramitación parlamentaria, esa ley se ha entrado en vigor el 29 de marzo del 2021. Pero ya, como es copia de la anterior, pues por eso lo han previsto. Entonces, ese tipo de... A ver, lo que no puede tener acceso a tus datos es, por ejemplo, tu jefe. Si eres parte de una empresa privada. O si eres parte de una empresa pública. Lo puede tener la autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones, única y exclusivamente. Pero nadie en tu trabajo, nadie sin tu autorización puede tener acceso a esos datos. Siguiente pregunta. Pregunta para abogados también. En cuanto a ser FFCCSS, que no tengo muy claro qué son. En cuanto a ser Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ¿no? De Seguridad del Estado, ok. E ir de patrulla con un jefe u otro compañero. A mí también me ha costado, ¿eh? Sí, yo que lo he leído así, digo, ¿esto qué es? Sí. Dice, en cuanto a ser eso, Fuerza de Seguridad del Estado, e ir de patrulla con un jefe u otro compañero más antiguo u otro compañero que desee denunciar algo relacionado con las medidas pseudo-ilegales que se están imponiendo, ejemplo, denunciar a alguien que incumple toque de queda o que no lleva mascarilla y tenga excepción, ¿implicaría alguna ilegalidad el que nosotros también firmemos la denuncia que inicia el compañero, aunque nosotros no estemos de acuerdo en denunciarla? Dice, lo digo porque uno de los dos tiene que ser instructor o el que inicia la denuncia y uno de los dos tendrá que ratificarse cuando llegue el pliego de descargos. O en el caso de ser denunciado vía judicial por esa persona al que se le denuncia, si opina que, por ejemplo, se siente coaccionado por las fuerzas de seguridad del Estado porque se le dice que si no se pone la mascarilla se le va a denunciar o detener por delito de desobediencia leve o grave. Firmar denuncias pseudo-ilegales como agente que no es instructor o más antiguo. O sea, ¿quieres saber Es una buena pregunta, porque aquí nos están preguntando si tú eres agente de la autoridad, de la naturaleza que sea, y, es decir, puede ser policía, China, ¿sabes? Todo lo que sea fuerza y cuerpo, ¿vale? Agentes y fuerzas y cuerpo. Pregunta si tú serías cooperador necesario o no, porque esa es la pregunta que está haciendo. ¿Serías cooperador necesario? Lo que se viene en el largo, cómplice. ¿Serías cómplice de ese posible delito de prevaricación, por ejemplo? ¿O de un posible delito de coacciones, por ejemplo? ¿O un posible delito de revelación y descubrimiento de secreto?
que hemos hablado antes. Además, no cooperador, sino casi que coautor necesario, porque además lo firmas. Sí, el cooperador necesario es eso, el antiguo cómplice, ¿vale? Para que lo entendamos. El cómplice es el cooperador necesario. El cooperador necesario es aquella figura jurídica que sin cuya intervención el delito no se podría haber cometido. Que en este caso, si es necesario para que una denuncia o una propuesta de sanción prospere, hace falta un instructor y otra persona más que ratifique. Si tú te ratificas, tú estás siendo cooperador necesario. Claro. Con lo cual estás cometiendo, tiene la misma pena que aquel que comete el delito. Ojo, el hecho de que seas cooperador necesario no te va a salvar. Es decir, tiene la misma pena. Con lo cual, esta pregunta está muy bien y ojito porque tenéis y sois igual de responsables. Siguiente pregunta. Esto para todos los que vayan eso, como dice el ejemplo de patrulla con tal. Ojo que si tu compañero está prevaricando y tú consientes, tú estás prevaricando y estás consintiendo que él prevarique. Bueno, cuarta pregunta para abogado. Aclarar lo que puede o no ser coacciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si se denuncia a un ciudadano por incumplir, por ejemplo, que no lleva mascarilla o incumplir toque de queda. Y se le indica que además, si sigue sin ponerse la mascarilla, será detenido por desobediencia leve y grave. ¿Realmente la detención por ello es legal? Es como si a un ciudadano se le denuncia administrativamente por no llevar el cinturón de seguridad y se le dice que además de la denuncia, si sigue sin ponérselo, será detenido. Eso es que efectivamente, aclarar. Bueno, pues no solo puede ser coacciones, sino que puede ser un posible delito de detención ilegal. Ajá. De hecho, a mí se me ha dado el caso de tener que sacar mediante un habeas corpus a un ciudadano que había sido detenido por no ponerse la mascarilla. Por no ponerse la mascarilla. Y eso no es... Estaba fumando en la vía pública. La policía local se fue hacia esta persona y le dijo, mire usted sabe que aquí no se puede fumar. Digo, ¿cómo que aquí no se puede fumar? Sí, aquí en esta calle en concreto, en el centro del pueblo, no se puede fumar. Mire usted, desconozco esta circunstancia. Y le dice el policía, bueno, pues si usted no se pone la mascarilla, nosotros no lo vamos a llevar a detener. Y digo, usted no me puede detener porque yo estoy haciendo una actividad que es incompatible con el uso de la mascarilla. Y no se lo llevaron detenido. Además, había la coincidencia de que se lo llevaban detenido un sábado porque no había juzgado de guardia y hasta el lunes pasaba en el calabozo. O sea, que estaba 48 horas detenido, bueno, un poco menos, pero vamos. Casi como si fuera un terrorista, casi, vamos. Sí. Y bueno, pues tuvimos que poner un habeas corpus, denunciar a los policías locales por presunto delito de prevaricación, posible delito de coacciones, posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, posible delito de, bueno, en fin, todos los artículos del Código Penal que a un vuela pluma encontramos, pues le imputamos mínimo 5 delitos. Entonces, que tengan mucho cuidado con esto porque si van con compañeros que afinan bien, es que... Bueno, cuando presentamos el habeas corpus, a los 15 minutos estaba fuera, ¿eh? Directamente porque es un ilícito administrativo, es una infracción administrativa. Es más, la jurisprudencia, que lo hemos comentado en algún programa con Sonia Vescovachi, la jurisprudencia establece que, por ejemplo, si tú te niegas a hacerte un control de alcoholemia, los jueces entienden que eso forma parte de tu derecho a la defensa, porque no tienes obligación de autoincriminarte. ¿Entiendes? Entonces, o sea que por lo tanto no se te puede detener por negarte, no estás incumpliendo una orden de la autoridad. Estás únicamente un ilícito administrativo y se tramitará por el cauce administrativo que sea, ¿no? Entonces, bueno, siguiente pregunta. Este tema ya lo hemos hablado, ¿no? Ok, pues consulta para Sergio. Después de que mi madre haya recibido 5 llamadas a lo largo de la última semana, hago llegar al Servicio Andaluz de Salud por vía telemática, petición, queja, para decirles que tomen nota de lo manifiesto por mi madre en cada una de esas 5 ocasiones en el sentido de no querer vacunarse. A la vez pido que hagan un uso eficiente de los recursos materiales y personales con base en los criterios de eficacia y eficiencia que han de regir en la administración pública.
En el escrito de contestación recibido se menciona que la voluntad de mi madre ya ha quedado registrada en la historia digital, módulo de vacunación y portal único. Nos gustaría saber qué es ese registro y qué tipo de datos figuran en él, derechos de acceso, etcétera. Bueno, vosotros habéis, los que nos estáis viendo hoy, muy probablemente habéis visto el vídeo, y si no, pues os remito que vayáis, el vídeo del requerimiento formal y fehaciente de información. ¿Por qué? Porque yo he dicho muchas veces que el gobierno está queriendo hacer un listado de los activistas contra la nueva normalidad. Sí. Ese listado de los nuevos activistas contra la nueva normalidad están haciéndolo sobre la base de los vacunados o no vacunados. Con el requerimiento formal y fehaciente de información te sales de esa dialéctica. ¿Sí o no? No, claro. Yo ni sí ni no. Yo quiero información. Entonces usted no puede. Pues claro que existe. Existe una lista. Una lista de ¿qué es ese historial digital, módulo de vacunación y portal único? Esto es la lista. Ni más ni menos. ¿Qué están haciendo ellos? Entonces, esta persona que nos hace esa pregunta, que le mande un escrito al Servicio Andaluz de Salud pidiendo información acerca de ese registro. Y esas preguntas se las tienen que hacer a ellos. Y claro, tienen el mismo derecho de acceso, cancelación y rectificación que tiene cualquier dato que puede tener la administración pública, ¿no? Entonces, invito a que la haga y que nos informe qué le han dicho, pero vamos, que ya nosotros hemos adelantado, hemos hecho un spoiler a este señor y le hemos explicado ya de qué se trata esto, ¿no? La lista de Schindler que están haciéndose. La lista de Schindler. Básicamente. Pero en esa lista eran los que se salvaban, acuérdate. Sí, lo que pasa es que aquí están haciendo una lista. Aquí están haciendo la lista para perseguirnos, que es distinto. Tiene toda la pinta, además. Siguiente pregunta. Pues dice, sobre mascarillas, cierre perimetral y actuales medidas tras fin de estado de alarma. Entiendo que poner mascarillas y los cierres perimetrales, aunque sean locales, así como el derecho de reunión de amigos o familiares, vulneran el derecho a la libertad del individuo. En todo caso, que actualmente son las comunidades autónomas quienes las deciden, ni siquiera el gobierno central. Entiendo que todas estas medidas, y no existiendo estado de alarma, son totalmente inconstitucionales y que ningún órgano puede dictar ninguna norma en contra. ¿Es cierto? ¿Por qué son los tribunales superiores de justicia quienes entienden de estos recursos? ¿O el Tribunal Supremo en su defecto? No es un tema del Tribunal Constitucional y de carácter urgente al vulnerar los derechos y libertades que se recogen en la misma. ¿Qué pasaría si, contraviniendo las órdenes dadas, la policía me encontrase en alguna de esas situaciones? ¿Qué debería hacer? ¿Decirle que es una vulneración de mis derechos y libertades o coger la multa y recurrirla? Qué bueno, pues, bueno, gracias por la pregunta porque aquí te has playado. Bien, vamos a ver. Aquí hay una cuestión, dice, en todo caso, actualmente son quienes las deciden. A ver, esto no es realmente cierto, ¿vale? No es que sean las comunidades quienes las deciden, es que el gobierno central se ha lavado las manos y se ha desresponsabilizado, ¿vale? La política de coordinación recae sobre el Consejo Interterritorial de Salud, ¿vale? Que establece la política de bases para todo el territorio nacional. Entonces, es cierto que cuando a una comunidad autónoma tiene algún tipo de alarma sanitaria, las leyes de sanidad de las comunidades autónomas permiten que previa petición al Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma se solicite autorización para restringir derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Qué ocurre? Como los tribunales de primera instancia estaban tumbando esas peticiones, las han pasado al Tribunal Superior de Justicia. Y a ver, ¿ahí qué hacen? Antes eran los juzgados de primera instancia donde se pedía la medida. Por ejemplo, si Matamoros iban a hacer un cierre perimetral, pues iban a juzgado correspondiente que le correspondiera a Matamoros de contencioso administrativo y ahí lo pedían. Como el juez de primera instancia no puede ser controlado, los tribunales superiores de justicia tampoco, pero tienen otro tipo de papel y la elección está más condicionada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los tribunales superiores de justicia, tras la modificación legal a partir de
del estado de alarma del año pasado, pues son los competentes para decidir sobre este tema. Si hubiera una opción que dijera los tribunales superiores de justicia que Nanay de la China, que se ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con el tema de las medidas de la hostelería, por ejemplo, en Canarias han dicho que no a los cierres perimetrales, ¿vale? Y entre otras cosas. Se podría dar entonces. Los gobiernos pueden recurrir al Tribunal Supremo, que ese ha sido el decretazo y la modificación que ha habido por parte del gobierno de España tras el 9 de mayo. El decretazo para restringir más nuestros derechos, pues han dado una segunda instancia que antes no existía. Y el Tribunal Supremo se ha quejado al gobierno diciendo, oigan ustedes, que nosotros no estamos para gobernar. No nos utilicen como herramienta del gobierno, en esencia. Esto no es un tema del Tribunal Constitucional. A ver, son cosas diferentes. Es decir, aquí el Tribunal Constitucional en teoría está para que acudamos en caso de que nuestros derechos y nuestras libertades se vean conculcadas. Y aquí se utiliza el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo para conculcar nuestros derechos y libertades, ¿vale? Justo la inversión de todo lo contrario. A lo que se dedica es darle la vuelta. Entonces, a la pregunta de nuestro peticionario, ¿no? ¿Qué pasaría si, contraviniendo las órdenes dadas, la policía me encontrase en alguna de esas situaciones? Dice, bien, cita que me quede como estoy. Dice, entonces, ¿qué hago no, si me encuentro? No, bueno, lo que tenemos que hacer es conocer la ley. Porque, evidentemente, la ley de estado de alarma prevé algunas situaciones en las cuales tiene que estar excepcionado los cierres perimetrales y las libertades de movimiento. Entonces, hay que saber en qué circunstancia, en qué contexto y bajo qué circunstancia y qué contexto. ¿Por qué? Porque la propia norma que se va a someter a consideración por el Tribunal Superior de Justicia o por el Tribunal Supremo, pues te dirá o no te dirá qué puede hacer y qué no puede hacer. Con lo cual, yo recomiendo que sepamos de lo que estamos hablando. Y pongo el ejemplo. Existe en nuestra página web, en los modelos, un salvoconducto, un justificante de movilidad que lo han utilizado miles y miles y miles de personas en toda España. Esas exenciones para moverse, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, Rafa, voy a comprar paracetamol. Y ya está. Como si me estoy yendo de Valencia a Madrid. He ido siempre a comprar paracetamol. Hombre, si va a Lidia te tiene que buscar otra. Pero si tú, por ejemplo, es un cierre perimetral local, ¿vale? Un cierre perimetral local y evidentemente pues resulta, pues mire usted, que se ha quedado sin paracetamol por la farmacia de mi pueblo y me he tenido que ir a otro. O, pues, resulta que tengo que ir a una entrevista de trabajo. O, si te pilla fuera, pues mire usted, que he ido que tengo que ir al médico para una agencia. Eso es. Quiero decirte que utilicemos la ley, que no estamos dentro de esos supuestos, pues nada, pues lo que dice aquí. Pues mire usted, coge la propuesta de sanción y a recurrir. Porque además, con lo que no sabe mucha gente, y lo digo aquí para que todo el mundo lo sepa, es que nosotros, Rafa, cuando somos objeto de sanción, podemos, con la impugnación judicial de esa sanción, podemos cuestionar la norma o la ley que habilita esa sanción. Es decir, pongamos un ejemplo. La Comunidad de Madrid cierra Madrid, ¿vale? Y ahora resulta que yo he salido de la ciudad de Madrid y estoy en un pueblo de Madrid. Bueno, y ahora resulta que me multan y no estoy dentro de las exenciones legales ni dentro de lo teóricamente permitido. Bueno, pues resulta que yo recojo mi sanción y ahora digo, esto es inconstitucional. Pues puedo alegar la inconstitucionalidad en el recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo por un recurso indirecto. Un recurso indirecto cuestiona la legalidad y la constitucionalidad de ese decreto de estado de alarma o esa norma que restringe mis derechos. Para que nos entendamos. Que cuando yo tengo una propuesta de sanción y lo que sostiene esa sanción, esa norma que sostiene esa sanción es ilegal o inconstitucional, yo en el recurso indirecto, con abogado y procurador, puedo impugnar el estado de alarma o impugnar la norma que me restringe mis derechos, si consideramos que es ilegal o inconstitucional. Partiendo de la base que se supone que a partir de los 15 días que se cumplía el estado de alarma ya no era legal el estado de alarma, podemos aventurarnos a pensar que cualquier cosa que reclamemos dentro de esos parámetros se va a ganar el juicio, ¿no? Porque
partimos de la base que a partir de los 15 días de estado de alarma ya no era legal. Si no estamos en estado de sitio de excepción, eso de los perimetrales no vale, ¿no? Nos tendrían que dar la razón, efectivamente. Pues vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, dice, sobre pasaporte de vacunación. Ahora que se acaba de aprobar el fantástico pasaporte de vacunación, ¿qué significa? ¿Que me pueden impedir la libertad de movimiento de la comunidad, país o continente? ¿Que tendré prohibido coger transporte público de cualquier índole o que también me prohibirá el movimiento en mi propio vehículo? ¿Qué me puede prohibir la entrada? ¿Que me puede prohibir la entrada en hoteles, restaurantes y demás? ¿Y que los camareros o empleados, incluso los jefes de esos locales, podrán reclamarme que acredite la vacunación para ejercer derecho de admisión? A mayores, en Galicia, el gobierno autonómico han presentado propuesta para su propio carnet. Su intención es hacerlo valer en bares, restaurantes, comercios, etc. ¿Estarán los comercios y demás establecimientos obligados a solicitar el carnet o yo a presentarlo, de igual manera que sacaron leyes propias sanitarias de gobierno más allá de las dictadas por el gobierno central, como vacuna obligatoria, aunque estos artículos están actualmente en fase de recurso? ¿Tiene capacidad legal para dictar normas propias más restrictivas que el gobierno central? ¿Cuáles son mis derechos relativos a este pasaporte o más bien por no tenerlo? Bueno, vamos a ver, este pasaporte de vacunación, en caso que finalmente vea la luz, pues primero lo que hace es que vulnera el Tratado de la Unión Europea. O sea, que es un flagrante atentado contra la propia esencia de la Comunidad Europea, que es la libre circulación de personas y mercancías. Claro. Entonces, y la esencia de la Unión vulnera este pasaporte de vacunación. Entonces, este pasaporte de vacunación no puede impedir la libertad de movimiento, no puede prohibirte el hecho de tener el transporte público, no puede prohibirte la entrada a hoteles, restaurantes y demás, no puede nadie exigirte ningún tipo de pasaporte de vacunación, porque como hemos dicho, que hemos empezado, y tú que bien hemos empezado este programa, hablando de nuestros derechos sobre los posibles delitos de revelación de secretos. Claro. Entonces, no. Esto del pasaporte de vacunación no puede ver la luz desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de los tratados internacionales, y cualquier medida que vaya en esa línea, pues el que decida o el que se atreva a impulsarla o sea cooperador necesario para que se implante, pues efectivamente estaría incurriendo en varios delitos muy graves. Revelación de secretos, descubrimiento de secretos, por supuesto, delito de odio, delito de odio, delito contra los derechos fundamentales, delito de lesa humanidad, porque se está imputando lo que son posibles delitos de odio o un grave atentado contra la intimidad o contra las creencias o contra la situación de enfermedad o formar parte de un colectivo, pues también podría ser un delito de lesa humanidad. Entonces, esto no tiene, igual que no tenía la ley Auschwitz, y lo dijimos en su momento y dijimos que eso no podía prosperar, pues, y al final el Consejo de Estado nos ha dado la razón y ha dado visto bueno a que el Gobierno de España impulsara un recurso de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional, el artículo 35 de esa ley de reforma sanitaria del Parlamento gallego está sin efecto, donde viene la vacuna obligatoria. Pues esto tiene que ocurrir exactamente lo mismo, porque esto no tiene ningún tipo de sostén, ningún tipo. Esto es una medida, pretenden que sea una medida para que la gente, en aras del viaje y en aras de todo esto, se ponga la vacuna. Claro. Porque la vacuna no se la compra a nadie, solo se la compran aquellos que están en los negocios de la ideología y se dejan contaminar por la televisión al servicio de los poderosos. Entonces, esto es una herramienta de comunicación, de amedrentamiento, y una herramienta de difusión, y una herramienta de coacción encubierta. Por eso, no se dejen ustedes engañar. Eso no tiene visos de prosperar ni de desarrollarse bajo ningún concepto. Y si eso es así, pues estaremos preparados para
para engordar nuestro listado de delitos ante la Corte Penal Internacional. Claro, es que a corto o medio plazo habría que empezar a plantearse muy seriamente esto, porque yo me imagino que todo el que tenga un poco así de memoria, tiráis 14 años para atrás, os acordaréis los conflictos. Yo me acuerdo sobre todo el País Vasco, en muchos colegios, que los padres se enfrentaban porque tu hijo no viene vacunado, ahora va a infectar al mío, no sé qué. Ya se produjeron bastantes problemas cuando empezaron con eso, el calendario de vacunación obligatorio para los niños, la prueba del talón, no sé qué. Esto... habría forma de pararlo, sobre todo me imagino que en tribunales internacionales, esto de estar polarizando a la población. Al final, esta ingeniería, ¿se puede demostrar que es un delito y cortarle los pies a esta historia o van a seguir hasta que haya una guerra civil? No. Aquí hay... Esto ya son 2 preguntas o 3 preguntas. Claro, que aquí es que hay un burullo. Entonces, a ver, esto evidentemente lo que buscan es que la gente se enfrente. Claro, básicamente polarizar. Pero además, mira, fíjate una cosa. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo las noticias han dejado de ser el tema del COVID, han pasado a los enfrentamientos en Gaza y ahora los enfrentamientos de la invasión o supuesta invasión de Ceuta de ayer y de hoy. Ahora nos ponen que nuestra integridad territorial está en riesgo. Y bueno, los enfrentamientos de gente, pues, que ahora que quieren que la gente se enfrente, que generar odio, cómo se ha llegado... Quieren buscar la manera de que haya conflictos permanentes. Si no tienen miedo por una cosa, que sea por otra. Bueno, seguimos. 8, sobre vacunación. Sí. Sobre vacunación dice, me voy a vacunar, lo tengo claro, pero en Galicia, donde vivo, te citan a través de mensaje de texto al móvil. Mi intención, en un principio, era no asistir ni dar señales de vida, pero me ha entrado dudas de cómo debo proceder y si debo el documento de consentimiento informado de Sergio Cebolla o quién lo haría. Pues solo te envían mensaje de texto y en el lugar habilitado para vacunas solo hay enfermeros y poco más. ¿Debería hacerlo con anterioridad o en la fecha indicada para la vacuna? Lo que quisiera es que me aconsejaran qué sería mejor hacer. Si simplemente no me presento a la cita de la vacunación sin más o presentarme con el consentimiento informado para que se me conteste a las preguntas sobre la vacuna. Para proponer así, ahí se ha cortado. Bueno, en esencia lo hemos entendido. Puedes hacer lo que consideres conveniente. Quiero decirte, tú puedes ir como no puedes ir. Nosotros ahí no podemos sustituir tu voluntad. Nuestra recomendación ha sido que sin información no hay decisión. Sin información no hay decisión, que se le haga un requerimiento formal y fehaciente de información acerca de la vacuna, su contenido, su riesgo, sus posibles efectos secundarios y todo aquel listado interminable que hay en estos requerimientos formales y fehacientes. Lo tienes que dirigir a aquel que te convoca. Es decir, si te convoca el servicio andaluz, pues el servicio andaluz. Si el gallego, si el madrileño, madrileño. No importa ni cuándo lo presente ni a dónde lo presente. Lo importante es que requieras esa información para que no te pongan como excluido. Entonces, tú puedes ir allí y decirle que quieres información o no ir y mandarlo por registro. Eso es libre de cada uno como quieren hacerlo. No hay una fórmula que diga esta es perfecta, sino como que a cada uno le sea más fácil y más cómodo. Ok. Siguiente. Pues la siguiente dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede una empresa pedir a sus trabajadores que les informen de cuándo hayan sido inoculados? Muchas gracias de nuevo y un saludo. Marta. Marta, lo hemos hablado al principio del programa. No, una empresa no puede pedir a sus trabajadores que les informe de cuándo han sido inoculados. Y si lo piden, podrían llegar a estar cometiendo un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. Acabo de ver un inciso que ha caído en la cuenta. Digo, esto no viene un problema aquí. Hay un doble filo con esto. Si no podemos, si no podemos defender y decir esto pertenece a mi intimidad y no tengo por qué informar si me he vacunado o no, si el día de mañana vamos a poner 3 meses, a más tardar 6, empiezan a surgir problemas con los vacunados. Imagínate que por el problema de la proteína espiga empiezan ellos a contagiar. No se les puede exigir que avisen que son vacunados para entrar a ningún sitio, por ejemplo. No hay ninguna manera tampoco de parar esto porque esa información pertenece a su privacidad. Aquí se ha hecho un revuelto de verduras que no se sabe lo que hay ni qué color va a sacar al final, porque esto tiene un peligro, un doble filo, ¿no?
Bueno, pero es que son nuestros derechos y nuestros derechos hay que respetarlos. Siguiente pregunta, Rafa. Vamos allá. Dice, muchas gracias por tu labor y por atenderme. Mi pregunta es la siguiente. Dado que hay muchos sitios oficiales o no que toman la temperatura para dejarte entrar con un termómetro láser que, según dicen expertos, fríe las neuronas y, por ejemplo, si les pides que te tomen la temperatura de la muñeca, en muchos sitios se niegan ya que tienen instrucciones de que la sanidad de la comunidad autónoma de tomar la temperatura de la frente. Además, son termómetros de poca fiabilidad. Hoy en el ambulatorio me han mostrado uno que daba 33 grados en vez de la correcta. Es decir, tenía una falta importante de precisión. ¿Cómo negarnos, o mejor dicho, cómo obligarles a que tomen la temperatura en la muñeca? Muchas gracias y un saludo, Concha. Bueno, Concha, ¿cómo obligas a alguien a que sea educado? Claro, esto. Es decir, primero, que tú no tienes, nadie te puede obligar a tomarte la temperatura. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si mi historial médico forma parte del derecho a mi intimidad y es un derecho especialmente protegido, nadie tiene derecho a conocer mi temperatura, que es un dato de que costaría mi historial médico, nadie tiene derecho a conocerlo. Ni conocer mi estado de salud tampoco, por ende. Nada. Es que eso forma parte de lo que es el tratamiento, forma parte de mi historia clínica. Entonces, nadie tiene derecho si yo no consiento. Aquí la clave está en que es que todo el mundo lo hace voluntariamente. ¿Os acordáis de esa frasecilla? Todo el mundo lo hace voluntariamente. Es que todo el mundo usa mascarilla voluntariamente. Es que todo el mundo se pone la vacunación voluntariamente. Es que todo el mundo se deja tomar la temperatura voluntariamente. Pues no dejarse tomar la temperatura. Claro. ¿Es fácil? No, mire usted. Aquí tendrían ellos derecho a vivir, no, el derecho de admisión. No puedes entrar al colegio si tu hijo no se toma la temperatura, no pasa al colegio. Eso no pueden hacerlo. No, el derecho de admisión en este tipo de cuestiones no existe. Ni en un supermercado, ni en un ayuntamiento, ni en el derecho de admisión se aplica a las empresas privadas. Pero el derecho de admisión no está por encima de la ley, la Constitución y los tratados. Es decir, el derecho de admisión es usted podrá decirme a mí que yo para entrar aquí tendré que llevar corbata o llevar pajarita. ¿Vale? Que eso no vulnera mi derecho. ¿Por qué? Claro. Porque si aquí hay que venir de etiqueta, pues hay que venir de etiqueta y si no, usted no entra. Eso es algo que no vulnera mis derechos fundamentales. Pero una cosa es que te digan que con corbata y zapatos y otra cosa es que tengas que entrar con mascarilla que pueda atentar contra tu salud y tú, como hemos dicho, no tienes por qué justificar que atenta contra tu salud. Por lo tanto, se acaba la discusión ahí, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos obligarle a que tome la temperatura a la muñeca? Pues poniéndole la muñeca. Mire usted, tómeme la temperatura aquí. No, tiene que ser la cabeza. No, mire usted aquí. No, mire usted, tiene que ser la cabeza. No, mire usted aquí. Yo no me estoy negando que usted me tome la temperatura, le estoy diciendo que me la ponga en la muñeca. Y ya está. Y de ahí no te salgas. Sí. Y de ahí no te salgas. ¿Cómo puedes obligarle? Es que tú no puedes obligarle, es que es tu cuerpo y tú decides. Y como decides tú, pues tienes que hacerlo, ¿no? Siguiente pregunta. Pues dice, tengo dos preguntas que, si no es mucha molestia, me gustaría que me respondieras. Una es para una amiga que trabaja en una residencia de personas mayores, a la que quieren obligar a hacerse PCRs cada 14 días para poder seguir trabajando. Está en Extremadura. ¿Hay alguna manera legal de evitarlo? Ella quiere seguir trabajando, pero sin someterse a eso. Por cierto, tiene 52 años. La otra, ¿es legal este estado de alarma? Sé que se puede declarar como un máximo de 15 días con autorización del Congreso para su ampliación, pero creo que lo han aprobado no de 15 días en 15 días, sino hasta por periodos mensuales. ¿Es así, Luis Miguel del Río? Bueno, Luis Miguel, los PCR, ¿vale? El tema del tema del estado de alarma ya hemos contestado antes, ya lo sabéis todos, ¿no? Este tipo de no es correcto, conforme a la Constitución y a las leyes de estado de excepción y sitio. Pero vamos a hablar de las PCR, porque el tema ya lo hemos hablado muchas veces. Y sí, no es legal. Ya lo decimos, con lo cual tampoco... Y como ahora mismo no estamos en estado de alarma, pues tampoco es que tenga mucha historia. Entonces, vamos a contestar lo de las PCR cada 14 días. A partir del 29 de marzo de este año, la ley 2/21 de 29 de marzo, que entra en vigor el 31 de marzo, en plena Semana Santa, con correquita y todo, pues resulta que la ley
que fue en la tramitación parlamentaria del Real Decreto 2120 de 9 de junio, que yo te decía antes, pues esa tramitación parlamentaria resulta que han cometido un error garrafal. Creo yo que han cometido un error. A lo mismo lo han hecho queriendo, no lo sabemos. Habrá que preguntar. Bueno, resulta que dice, te vamos a la disposición derogatoria única, dice, todo aquello que sea contrario a la presente ley, ya sea con rango de ley o de rango inferior, está expresamente derogado. Está derogado, directamente. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos al artículo 24 de esa ley, dice, solo será obligatorio la realización de PCR o de cualquier otro tipo de técnica de carácter molecular, es decir, cualquier otra técnica de carácter molecular puede sustituir a la PCR, por lo cual podemos elegir. Y siempre que haya síntomas. Para esclarecer si son síntomas de, pero sin síntomas no te Síntoma quiere decir que si yo estoy como una pera, no tengo síntomas. Ya está, así de fácil. Y yo estoy perfecto, y yo no tengo nada. Me encuentro. ¿Está? Bueno, pues la ley solo obliga, y además es una obligación relativa, porque como ya hemos dicho en muchas ocasiones, los tratados internacionales de biomedicina y bioética y la ley de autonomía del paciente establece que el consentimiento informado tiene que ser del paciente y siempre tendrá la última palabra. Claro. Con esto quiero decir que las PCR, en las normas de las comunidades autónomas que establece la obligatoriedad de hacerse PCR en centros de personas mayores, están derogadas. Que podrían directamente querellarse estas personas contra su empresa sin, vamos, que no tarden, ¿no? Porque no se les puede exigir. Son todas las normas de rango inferior y las normas de las comunidades autónomas lo son, porque son leyes, son normas de ejecución y desarrollo con respecto a esta ley, que es una ley de base, son de rango inferior, con lo cual están derogadas. Y claro que podrían alegar que no existe esa obligación, porque están derogadas. Siguiente pregunta. Dice, me gustaría que se comentara el tema de realización de PCR obligatoria semanal, incluso habiendo pasado el COVID, con amenaza de extinción del contrato laboral. Bueno, pues esto es además con coacción. Sigue aquí abajo, dice, poner a pacientes asmáticos por alergia primaveral en sala COVID sin PCR, solo por ser paciente con dificultad respiratoria, el paciente se fue del hospital con insuficiencia respiratoria para no entrar en la sala sin atención. Hospital de San Juan de Dios de Bormujo, Sevilla. Gracias, un saludo, María Eugenia Aguilera. Pues bueno, tiene que ver con el... Tiene que hablar con lo mismo que hemos dicho antes, es decir, lo hemos comentado antes y no la amenaza de extinción laboral se entendería acoso, un delito de acoso, prescrito también el Código Penal, y aquí, ante la coacción, hay que amenazar con el peso de ley y el Código Penal, y eso es lo que os recomiendo que hagáis. Siguiente pregunta. Vamos allá, dice, muchas gracias por vuestro trabajo, por la información. Mi pregunta es, ¿cuáles son los derechos normativas ahora mismo de los viajes por el aire, con los test PCR y cuarentena, si se puede negarlo cuando vuelves a España, etcétera? Le agradezco la respuesta, un saludo de Alina. Bueno, esto lo hemos dicho antes con el tema de los PCR, Rafa. Es decir, legalmente están derogadas las obligaciones de hacerse PCR a partir del día 29 de marzo del presente año. ¿Qué pasa? Después del 9 de mayo hubo un decretazo. Cambió lo del Tribunal Supremo y el tema de los cierres perimetrales y toda la pesca. Bueno, pues en ese decretazo lo único que hablaba era de hacer una vigilancia intensiva. Una vigilancia intensiva, una vigilancia y una investigación intensiva de aquellos casos que vienen fuera de España, ¿vale? Entonces, los que vienen de la India, se ha aprobado una orden que dice que tienen que tener cuarentena obligatoria, ¿vale? Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que dice la ley. Ahora bien, a los que vayan de viaje por el aire, ¿vale? Van a tener problemas con el tema de las PCR, desgraciadamente. Lo que tienen que hacer es exigir que se conozcan que se han derogado esas normas. Exigirlas. Entonces, yo conozco casos de ciudadanos que han venido, por ejemplo, de Italia en ferry, al puerto de Barcelona, y bueno, lo que han hecho es que no tenían la PCR ni si la iban a hacer, y lo que le han dicho es que le han hecho propuesta de sanción y han entrado en España. Y les han puesto una propuesta de sanción, todavía. Bueno, todavía no he llegado, pero conozco esos casos, ¿no? Entonces, bueno,
no te pueden impedir el tránsito porque ninguna autoridad tiene capacidad de impedirte el tránsito y va en contra de lo que es el Tratado de la Unión Europea y, bueno, estarían vulnerando tus derechos y tus libertades y pues, estarían cometiendo posibles delitos. Venga, siguiente pregunta. Dice, preguntas colectivos sobre ANE y salud. La primera, buenas, Manuel, hay una mujer en el grupo de Chiclana que es italiana y comenta que allí hay una ley por el terrorismo que prohíbe cubrirse la cara o algo así, le he entendido, lo cual resulta incongruente hoy en día, pues te dicen que te la tapes. En definitiva, viene a relación de que ella se pregunta si aquí hay alguna ley parecida que si te obligan a ponértela, te obligan a cumplir la ley. Desde mi ignorancia le dije que una ley como esa no me suena, pero que sí hay cosas que están haciendo que van en contra de la ley. ¿Y qué es más prevaricación? Entonces habría que aclarar cuándo se dan estos casos u otros que se hayan dado como coacciones o detenciones ilegales. Pues mira, lo que viene a preguntar es que la Ley de Seguridad Ciudadana, Rafa, habla de que serán sospechosos de estar cometiendo algún delito los que vayan con la cara tapada. ¿No te lo piensas? De hecho, yo te puedo comentar que me ha pasado a las 5 de la mañana salir de casa para ir a trabajar con la braga y el gorro, porque era noviembre, y pararme a 2 manzanas de mi casa, identifica, tío, pues mira, me voy a trabajar, soy toma el DNI y seguir andando. Pero claro, ya no te pueden identificar, párese usted, por favor. Efectivamente. Pero es que además hay una presunción por la propia ley que se llama Iuris de Iure, que te dice que solo te pueden identificar en caso de que esté cometiendo alguna irregularidad o algún delito. Entonces, como llevan mascarilla, o sea, los que se llevan tapa la cara, se presumirá que se está cometiendo algún tipo de irregularidad y se tendrá que ser objeto de identificación. Entonces, por eso te digo que como la ley esa es antigua, la ley de Seguridad Ciudadana es antigua, pues hace referencia a lo que están diciendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, siguiente pregunta, sobre mascarillas. Y sobre mascarillas, ¿hay algún procedimiento para solicitar al médico de cabecera una excepción de mascarilla del uso de la mascarilla, alegando los problemas respiratorios producidos por el uso de las mismas, hipoxia? Si se niega a darle la excepción del uso de mascarilla, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede solicitar hoja de reclamaciones o denunciar si no resuelve de manera favorable el documento o de excepción de uso de la mascarilla? Amparándose en la ley natural, ¿hay alguna forma correcta de dirigir, de rebatir a los policías, jueces que no se increpasen si no utilizamos la mascarilla? Dice sobre el rastreo, monitorización digital. Bueno, esto ya es otro apartado de la pregunta. Dice, o posible ampliación a toda España de la ley de Auschwitz a partir del 9 de mayo, que afectaría a toda España en caso de que por parte del gobierno, policía, etcétera, se te comunique que has estado en contacto con un supuesto o enfermo de COVID. ¿Hay alguna forma de solicitar que te demuestren de qué manera has estado en contacto con susodichos sujetos infectados? Se las trae esto. Ha visto las preguntas, están muy bien. Mira, vamos a ver. Dice, ¿hay algún procedimiento para solicitar al médico de cabecera? El procedimiento es ir y solicitarlo. No hay ningún procedimiento específico. Pide cita presencial, porque además es obligatorio que por el código deontológico de los médicos te tienen prohibido la asistencia telemática por carta, por internet, sino que tiene que haber una exploración personal y es susceptible de ser sancionado conforme al código deontológico. Pronto vamos a poner un modelo específicamente para ello, para que todos ustedes se dediquen a denunciar a aquellos médicos que no quieren atenderlos personalmente, ¿vale? Dice, ¿qué se puede hacer? Pues en caso de que no te den una exención, hay un modelo específico para reclamar deontológica y disciplinariamente contra el médico. Y después pregunta, amparándose en la ley natural, lo tenemos en la página web, leabogado.es/modelo. Dice, amparándose en la ley natural, ¿hay alguna forma correcta de dirigir, rebatir a los jueces por no increparse si no utilizamos mascarilla? Es que, verá, es que la ley hay que utilizarla a nuestro acomodo y hay argumentos legales. Y la ley natural es el derecho a respirar. Entonces, que no hay más que, mire usted, es que es un elemento fundamental para la vida y para todos nuestros procesos biológicos, que hay mayor argumento que ese. Pero que no solo ese, sino que está la ley, propia ley, para aplicarla con todo el rigor en contra de ello. Claro. Además, si quisieran rebatir, no, hombre, pero entienda usted que estamos en un estado de alarma, esto es mundial, bueno, demuéstreme usted entonces dónde está la prueba que justifica, porque aquí nadie ha justificado nada, ¿no? Ya no estamos en estado de alarma. Claro, no bueno, estamos
Puede haber una alerta sanitaria o alarma sanitaria que es igual que la ha habido en muchos años. Dice, bueno, hay alguna forma de solicítalo por escrito, que te demuestre si has estado en contacto con esos sujetos infectados. Ya hemos dicho que solo hay obligación de PCR en caso de síntomas. Siguiente pregunta. Okay. Dice, sobre las PCR, precisamente dice, si quiero salir del país por carretera, fronteras con Portugal y Francia, si me piden alguna prueba para entrar al país, ¿hay opciones para negarse a realizar dichas pruebas? Igualmente con las vacunas, ¿hay alguna manera de eludir la exigencia de las compañías aéreas y otros medios de transporte, caso que las hubiera, de presentar el certificado de vacunación para poder viajar en sus compañías? Con esto creo que incluso ya hay alguna compañía que creo que va a fletar vuelos sin vacunados, porque hay mucha queja. Claro, efectivamente. Primero que desconozco la obligación de aportar certificado de vacunación para viajar en las compañías aéreas. Desconozco por ahora, eso, porque de hecho el tema del pasaporte COVID está ahí, están ahí medio en estudio, medio sabiendo qué van a hacer, ¿no? Entonces, no lo tienen tan claro. Y después, ¿hay alguna forma de eludir? Pues claro, hay forma de eludir no yendo en ellas. Es una forma de eludirlas. Es decir, fantástico, ¿no? Mejor que esa no hay. Bueno, no vaya en esos medios, utiliza un medio de transporte que no te lo exija. Es una posible solución. Otra posible solución es, pues, en caso de que te nieguen el viaje en ese tipo de transporte, pues, acciones judiciales por daño y perjuicio y por vulneración de derechos y libertades. Entonces, claro que hay opciones de negarte a realizar dichas pruebas. Negándote, te niega a hacer las pruebas. No tengo esas pruebas y tengo derecho. Pero claro, puedes perder billetes. ¿Qué haces? Pues tienes que saber que te van a negar. Y después reclama esos daños y perjuicios o coge otro transporte para poder hacerlo, ¿vale? Siguiente pregunta. Dice, cuando para la policía a un civil, le responde a cualquier pregunta de la policía. No contesto preguntas, la pregunta a Sergio Cebolla. ¿Sería si nos para un policía por la calle, suponiendo que no llevamos mascarilla, si aquí en España con la ley que nos ampara, sería viable responderle eso a la policía para que nos dejen en paz? Busco el vídeo y te lo pongo por aquí, por si se lo pudieras enviar a Sergio para que lo viera si le fuese preciso. En caso de que aún estuviera la posibilidad de meter la pregunta y si no, bueno, si esto es, porque mucha gente que les explicaban al principio. A mí me han dicho, efectivamente, pero ese vídeo creo que es de fuera de España. No sí. Es de Estados Unidos. A ver, esto es una respuesta muy sencilla. Es decir, a ti te vienen dos agentes de la autoridad y te dice, a ver, identifíquese. Y tú le dices, no respondo preguntas. O le te pregunta, ¿por qué no lleva mascarilla? Y le dice, no respondo preguntas. Póngase la mascarilla. No responda preguntas. Te llevan detenido. Claro, directamente. Porque tú tendrás derecho a mantener silencio porque pueden utilizar en tu contra, pero bueno, primero que nada, eso en caso de detención, no, claro. No, en caso de predetención. Entonces, a ver, que yo no digo que la detención en ese caso fuera legal, ¿vale? Te digo lo que puede llegar a ocurrir. Sí. Efectivamente, no estás cometiendo ningún delito, con lo cual no tendrían que detenerte y podría ser susceptible de denuncia. Pero, hombre, alma de Dios. No creo que esa sea la técnica más inteligente para dirigirte a un agente de la autoridad. Pero bueno, que cada uno pruebe y que nos mande sus conclusiones, Rafa. Siguiente pregunta. Esto es, primero que nada, principio de precaución y coherencia, que la gente no se asome como se asoman tanto al ruedo, porque muchas veces vemos esos vídeos, como decías, que son fuera de España, es que, y aún así, aunque fueran de dentro de España, yo muchos que he visto no son respuestas correctas. A empezar, porque ese policía, quien sea, es un ser humano. Y si tú esperas un respeto de vuelta, oye, primero que nada, pues también, oye, pues, ¿en qué le puedo ayudar esto? Toma usted el DNI y hasta luego, Lucas, si no te van a pedir más. Es que muchas veces es complicarnos. Bueno, Leo, dice, cuando para... Bueno, esto es... No, este ya es la quinta. Dice, ¿se puede elegir mediante la justicia gratuita como ciudadano el representante legal, abogado, que queremos que nos defienda para cualquier cuestión? No. Esto... Es de oficio, ¿no? El que te toque de oficio. Solo se le atribuye esa potestad a las víctimas de violencia de género. Elegir al abogado oficio que quiere o al abogado oficio que quiere que te lleve. Pero en los demás casos es algo
puedes elegir el abogado de oficio siempre que ese abogado renuncie a sus honorarios. Renuncia a sus honorarios. Con lo cual ya no es abogado de oficio, es abogado by the face. Claro. ¿Entiendes? Entonces no es un abogado de oficio. Entonces sí, podrías elegir que te pudiera identificar siempre que esa persona quiera hacerlo gratuitamente, ¿vale? Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos colaborar en las denuncias que están preparando para el juicio de Nuremberg? Correcto. Ustedes pueden entrar en olexabogado/demanda-colectivas y en la parte de infoterrorismo, esa denuncia colectiva se va a derivar a la Corte Penal Internacional. Con lo cual, les pedimos desde aquí a todos los que nos están viendo y a los que nos verán que contribuyan y nos ayuden porque el trabajo para llevar a la Corte Penal Internacional es muy grande y hay que hacerlo muy bien y requerimos de mucho apoyo y de muchas personas que tienen que involucrar y que quieren dedicar tiempo a esa causa, por lo cual es necesario que pongan entre todos pues capacidad económica y el que pueda tiempo, el que no dinero y el que pueda lo que pueda, ¿no? Siguiente. Okay. Dice, amparándose en la ley o derecho natural, ¿qué formas hay de proceder a la hora de lidiar con la policía o los establecimientos si te increpan para que te pongan la mascarilla? Dice, ahora que no estamos en estado de alarma, ya no es necesario utilizar la mascarilla y o dónde aplicarla, utilizarla según el BOE. Bueno, esto lo hemos hablado. Es decir, en la ley, yo he hecho un vídeo específico que aclaro cómo está la situación después de la ley 2/21, que invito a que todo el mundo lo vea y que allí en 30 minutos explico los cambios que ha habido y qué es lo que está vigente. La mascarilla, siempre que no se esté dentro de las exenciones legales, que podemos estar por estado de necesidad o podemos estar por dificultad respiratoria o por enfermedad o por actividad incompatible con el uso de la mascarilla o cualquier otra exención, pues está dentro de la ley, ¿vale? Y eso también está relacionado con el derecho natural, porque el derecho a respirar es una cuestión básica, ¿no? Entonces, os animo a que lo veáis ahí, que ahí están todas las respuestas, ¿vale? Ok. Este creo que la 8 ya también la hemos respondido, ¿vale? Sí, dice, si nos para un policía por la calle, suponiendo que no llevamos mascarilla, si aquí en España, con la ley que nos ampara, sería responsable decirle, no respondo pregunta por lo que decimos, no es lo más correcto. Dice la 9, en cuanto a educación, si a una alumna del instituto público la expulsan varios días por supuestos contactos estrechos con otra que ha dado positivo, ¿qué acciones legales se puede tomar para evitar su expulsión? ¿Los coordinadores COVID tienen potestad y suficiente formación para dictaminar esa medida? Los coordinadores COVID, es que yo no entiendo muchas veces ya lo que están haciendo aquí. Claro que sí, hombre, claro que sí. Dice, vamos a ver, ¿qué acciones legales se pueden tomar para evitar su expulsión? Hombre, evidentemente, si la expulsan varios días, pues evidentemente puede adoptar medidas en contra de esa expulsión, pero es que cuando te vayan a resolver lo que te van a declarar que no era conforme a derecho y ya la niña está expulsada o el niño, ¿vale? Ya falta clase, ya... Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues yo es que por esto no recomiendo que se tomen medidas judiciales a este respecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, por la propia entidad de la cuestión, pues, al final lo importante es el resultado para muchas personas y más cuando estamos hablando de estas cuestiones. Ahora, ¿se pueden hacer cosas? Sí. A mí no se me ha dado el caso ni lo hemos llevado a cabo, pero se podrían hacer. ¿Tienen los coordinadores suficiente información? No. Ni tienen suficiente información ni tienen potestad. Claro. ¿Por qué? Porque no. Porque además es sobre la base de una cautela. No sobre la base de ninguna certeza. Y usted haga un análisis de sangre a esa criatura. Será más fácil poner a la gente el análisis de sangre que mandar a la gente a su casa. Claro. Haga usted un análisis de sangre de toda la vida. Si es que es más barato. Porque denunciar al colegio agilizaría los trámites de una denuncia al colegio o a estos supuestos. Se puede denunciar, pero que te vuelva a decir lo mismo, que cuando tendríamos el resultado, pues la agilidad de la... No resolveríamos nada. No resolveríamos nada. Rafa, creo que hemos terminado, ¿no? Sí, preguntas ya se han terminado. Hemos sido unos campeones. ¿Hay algo del público, Rafa? De aquí de entradas no voy a ir a Facebook, por si acaso... Eso es, a ver si hay alguna pregunta. Y si no, bueno, hemos hecho muchas preguntas
ya sabéis, notificados@olesabogados.es, podéis mandarnos las preguntas a través de vuestros colectivos, decirles que se pongan en contacto con nosotros para que manden las preguntas también. Y ya sabéis que todos los martes haremos un directo para responder en directo, pues, estas cuestiones, valga la redundancia. Así que se puede dar un buen consejo, pero no un buen juicio. Ya sabéis que estas preguntas y estas respuestas son preguntas que se aplican a la generalidad. Cada caso concreto es distinto y esto no sustituye el asesoramiento de un abogado especializado que analice y estudie su caso concreto. Por eso, si entiende que la información jurídica gratuita que aquí estamos dando no es suficiente, contacte con los profesionales que le pueden ayudar a este respecto. Así que, Rafa, despidámonos entonces. Sí, estaba comprobando, digo, a ver si se está viendo en la tele correcto, creo que está todo correcto. Pues sí, efectivamente. pues un poco tarde, porque ya hemos terminado la pregunta. Es que estaba uno, digo, qué raro que no han escrito aquí nada. No, se estaba emitiendo en los dos sitios, todo bien. Ha quedado todo claro, Rafa. Voy a decirte, digo, para siguiente semana, porque esto ha sido un previo de un espacio que vas a hacer sobre este tipo de consultas en Winware y en más sitios, por indicarles un poco a la gente qué días te van a encontrar, de qué hora, qué tipo de formato va a ser, para si quieren, como eso, como lo que hemos hecho hoy, interactuar contigo, hacerte preguntas. Claro. En principio, vamos a ir contestando preguntas, vamos a ir analizando cómo hemos analizado esta sentencia, vamos a analizar la actualidad jurídica y los posibles cambios legislativos, como hemos hecho hoy, a raíz de las preguntas que nos hacen. Y, incluso podríamos que nos manden audio o que nos manden un pequeño vídeo con preguntas concretas para que no tengamos que estar solo tú y yo aquí preguntando por escrito, sino que nos manden, que no sean tímidos, que nos manden sus preguntas para que podamos responderles, ¿no? Entonces, lo haremos los martes de 10 de la noche a 11 y, que nos manden sus preguntas y que podrán verlo en el canal de Con Buen Juicio de Facebook y de YouTube y de Rumble. Y suscríbanse a nuestros canales de Telegram, de Ole Abogado, de Sergio Cebolla y por supuesto, pues a través de aquí la televisión de Winware pues puedan tener acceso a esta información porque se repetirá este programa. Así que un saludo a todos, muchísimas gracias y buenas noches, buenos días o buenas tardes en función de la hora que nos veáis. Eso es. Muchas gracias. Un placer, Sergio, y eso, nos vamos viendo en los siguientes programas. Puliremos esto un poquito, que yo estoy oxidado todavía con esto. Nada, ha ido muy bien, Gracias. Poquillo a poquillo. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo.